Después de muchísimo tiempo, por fin ha regresado nada más y nada menos que nueva información sobre el DLC de Poppy Playtime, donde estarán colaborando en el videojuego de Dark Deception Monster and Mortals, que es un videojuego de terror que hasta el momento no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero actualmente tiene un descuento en Steam, así que vayan a comprarlo para que cuando salga el DLC pues no salga tan caro. Pero bueno amigos, comencemos pues con las noticias del video del día de hoy, sin antes recordarles que a partir de este momento en el canal ya nadie, absolutamente nadie se puede suscribir. Ya este es un momento épico en el canal donde solamente estará suscrita la gente que ha estado conmigo desde el comienzo del canal. Así que por más que intentes ya no te puedes suscribir, pero si es que por alguna extraña razón lo logras, coméntalo acá abajo en los comentarios. Comencemos. Ok amigos, comencemos pues entonces con las noticias del video del día de hoy, hablando acerca del DLC que va a llegar a Monster and Mortals de Poppy Playtime. Para la gente que no lo sepa, este DLC se anunció más o menos cuando iba a salir el capítulo 1 en dispositivos móviles, así que ya se habrán dado cuenta que ha pasado muchísimo tiempo, por lo menos más de un año de este DLC que por fin va a llegar. Lo primero que nos mostró la gente de Monster and Mortals es esta pequeña imagen donde podemos ver un cartel de Haewagi, justamente el mismo que vimos en el capítulo 1 antes de que nosotros colocáramos, por así decirlo, a Cadby en la zona para que se pudiese abrir la puerta y encontrar a Haewagi. Lo que nos dice este cartel es que nadie se puede ir sin un juguete. Hasta el momento todo bien, esta imagen se fue revelada más o menos hace unas 2 o 3 semanas. Todos comenzamos a teorizar que seguramente iba a surgir algo relacionado al capítulo 1, a lo mejor iban a utilizar otra parte de la fábrica o algo así por el estilo, porque sería muy extraño que tal cual ocuparan el capítulo 1 para hacer un mapa de Monster and Mortals. Y por supuesto amigos, posteriormente se nos terminó mostrando esta imagen donde podemos ver a Haewagi como en una especie de círculo extraño, que realmente no estoy muy seguro a qué haga referencia esto. Supongo que algo relacionado con el juego de Monster and Mortals, seguramente alguna mecánica de juego tenga que ver con este símbolo para poder seleccionar al personaje de Haewagi, que de una vez les aclaro, Haewagi y Kissy van a estar dentro de este nuevo DLC. Como tal, el juego no sé muy bien de qué va, me imagino un poquito al estilo de Project Playtime, donde nosotros somos un personaje y tenemos que hacer ciertas misiones. No estoy muy seguro si siquiera el juego sea multijugador, hasta donde yo tengo entendido sí, pero por supuesto posteriormente los vamos a estar jugando un poquito en el canal con suscriptores para que de una vez se compren el juego, que ya les habré mencionado en un inicio que está en descuento en la página de Steam, y la verdad el descuento está bastante bueno y se ve que el juego está bastante recomendado porque al parecer tiene calificaciones bastante positivas. Continuando con las noticias súper interesantes de todo esto del Monster and Mortals, pues resulta amigos que por fin se ha revelado lo que viene siendo el próximo DLC, aunque sea un pequeño fragmento de todo lo que se va a venir. Y en esta imagen no solamente podemos ver a Haewagi en lo que viene siendo el primer mapa de Playtime Co, sino que también vemos primero que nada tremendos graficazos que se ven. Lo segundo es que está el Haewagi con la sonrisa. Si ustedes se dan cuenta, el normal es el Haewagi contento, no el que tiene esta sonrisa junto con los dientes. Y por supuesto también podemos ver que justo al fondo del lado izquierdo podemos ver que se encuentra completamente abierta la puerta que nos permite acceder al resto del mapa. Así que amigos, más que confirmado que el siguiente mapa que vamos a tener en Monster and Mortals pues va a ser básicamente el del capítulo 1 y posiblemente tengamos a Haewagi y Kissy como ya se nos habría mostrado hace bastante tiempo. No sé ustedes amigos qué piensan al respecto. ¿Creen que el mapa vaya a estar bastante interesante, que vaya a tener algún secreto extra dentro del juego? Cosa que lo vería difícil, pero realmente estaría muy interesante llegar a ver más cosillas sobre el Poppy Playtime capítulo 1 en este juego, pero al mismo tiempo pues está algo complicado porque seguramente los de Moff Entertainment solamente van a dar permiso para que se tenga acceso a gran parte
del juego, pero no a cosillas secretas o otras áreas abiertas. Al final tocará esperar para poder ver qué rayos van a meter en este DLC. Pero bueno amigos, lo que más llama mi atención hasta el momento es cómo rayos se va a poder jugar con Haiwagi en este nuevo juego. Si ustedes se dan cuenta, el Monster and Mortals es un juego, según yo, multijugador, donde se pueden controlar a este tipo de personajes. Es por eso mismo que tú pagas el DLC para poder jugar con ellos. Y lo más curioso es si este personaje va a tener habilidades únicas que solamente se van a encontrar en este juego de Monster and Mortals, o realmente vamos a poder tener un personaje literalmente copiado de Project Playtime, que como ustedes saben, Haiwagi tiene esta habilidad de poner a los mini Hagis y lógicamente el ataque de Jumpscare que elimina al personaje de una. Me llama en verdad mucho la atención qué rayos van a hacer con estos personajes, además de que tomen en cuenta que va a ocurrir algo muy curioso. Vamos a poder jugar con Kissy en este nuevo juego, que si ustedes no mal recuerdan, ya jugamos con Kissy en Project Playtime. Es una skin de Haiwagi del pase de temporada del pasado de Project Playtime, y pues sería como la segunda vez que podríamos jugar con Kissy, pero quién sabe si vaya a tener sus propias habilidades en este juego. No sé ustedes, déjenme acá abajo en los comentarios. Pero bueno amigos, eso serían todas las noticias por el video del día de hoy acerca de Dark Deception Monster and Mortals. Como pueden ver, después de muchísimo tiempo por fin ya hay más desarrollo con respecto a este DLC. Seguramente llegue más pronto que tarde, porque también anteriormente, como ya les había mencionado, se había anunciado un DLC con este juego conocido como Yandere Simulator, el cual ya salió, ya se puede jugar y próximamente va a salir este de Poppy Playtime. Así que espero que el próximo mes podamos jugar ya por fin con Haiwagi en este juego, y seguramente en algunos directos del canal vaya a estar probando este nuevo juego que acabamos de descubrir para poder traerlo al canal y disfrutarlo con todos ustedes. Así que amigos, muchísimas gracias por haber visto este video. Si te entretuvo, si te gustó, no olvides dejar tu like, comentar, compartir, suscribirte si es que no lo estás. Te lo agradezco mucho por ver. Yo me despido con el gusto de siempre y nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se bañan, chao.